Pensé que mi novia me engañaba, pero la verdad fue mucho peor. Si alguien me hubiera preguntado hace un año cuál era mi mayor miedo dentro de una relación, habría respondido sin pensarlo. Una infidelidad. Porque cuando amas a alguien, la idea de que pueda traicionarte con otra persona es una de las cosas más dolorosas que puedes imaginar. O al menos eso pensaba. Ahora sé que existen cosas mucho peores. Mi nombre es Javier. Tengo 29 años. Y durante casi 4 años estuve en una relación con una mujer llamada Valeria. La conocí en una cafetería cerca de mi trabajo. Yo estaba teniendo uno de esos días en los que todo parece salir mal. Había dormido poco. Llegaba tarde. Y encima había derramado café sobre unos documentos importantes. Valeria estaba detrás de mí en la fila. Vio el desastre. Se rió. Y me ayudó. Así comenzó todo. Intercambiamos números. Salimos algunas veces. Y antes de darme cuenta se había convertido en una de las personas más importantes de mi vida. Valeria era inteligente. Divertida. Y tenía una personalidad que hacía imposible aburrirse cuando estabas con ella. Durante años nuestra relación fue estable. Nunca perfecta. Pero sí estable. Hablábamos de vivir juntos. De viajar. Incluso habíamos comenzado a hablar seriamente sobre casarnos algún día. Por eso jamás imaginé que terminaría dudando de ella. Todo comenzó unos 6 meses antes de que nuestra relación se derrumbara. Al principio fueron cosas pequeñas. Detalles insignificantes. Fáciles de ignorar. Valeria comenzó a responder mensajes a horas extrañas. A veces sonreía al mirar la pantalla. Otras veces parecía preocupada. Cuando le preguntaba qué ocurría siempre respondía lo mismo. Nada importante. Y yo le creía. Porque confiaba en ella. Sin embargo, poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a cancelar planes. A llegar tarde. A desaparecer durante horas sin dar demasiadas explicaciones. No era algo constante. Pero ocurría lo suficiente como para llamar mi atención. Recuerdo una noche en particular. Habíamos quedado para cenar. Llevaba casi 1 hora esperándola cuando finalmente apareció. Parecía nerviosa. Distraída. Como si tuviera la mente en otro lugar. Lo siento, dijo. Surgió un problema inesperado. No pregunté demasiado. Pero aquella fue la primera vez que sentí algo extraño. Una sensación incómoda. Una pequeña duda. Y las dudas tienen una forma curiosa de crecer. Una vez que aparecen, rara vez desaparecen por sí solas. Durante las semanas siguientes comencé a notar más cosas. Llamadas que terminaban cuando yo entraba a una habitación. Mensajes que desaparecían rápidamente de la pantalla. Excusas cada vez más extrañas. Y una distancia emocional que antes no existía. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Pero llegó un momento en que ya no pude hacerlo. Porque una noche vi algo que cambió todo. Valeria estaba duchándose. Su teléfono se encontraba sobre la mesa de la sala. Y de repente llegó una notificación. Normalmente jamás habría prestado atención. Pero esta vez algo llamó mi atención. No era el mensaje. Era el nombre. Porque no reconocía la persona que lo había enviado. Solo aparecía una letra. La letra M. Y debajo había una frase. Una frase que todavía recuerdo perfectamente. Necesitamos hablar antes de que sea demasiado tarde. Sentí un nudo en el estómago. Porque por primera vez pensé algo que jamás había querido pensar. ¿Y si Valeria me estaba engañando? Intenté apartar esa idea. Intenté convencerme de que existían otras explicaciones. Pero la realidad era que aquella frase no parecía inocente. Y cuanto más pensaba en ella, más difícil me resultaba ignorarla. Esa noche apenas pude dormir. Y mientras observaba el techo de mi habitación, una única pregunta daba vueltas en mi cabeza una y otra vez. ¿Quién era M? Y porque tenía la sensación de que la respuesta iba a cambiar mi vida para siempre. Al día siguiente intenté actuar como si nada hubiera pasado. Me repetía constantemente que estaba exagerando. Después de todo, solo había visto un mensaje. Un único mensaje. Y sacar conclusiones por algo tan pequeño era absurdo. O al menos eso intentaba decirme. Pero la realidad era otra. La frase seguía dando vueltas en mi cabeza. Necesitamos hablar antes de que sea demasiado tarde. No sonaba como una conversación normal. No sonaba como un compañero de trabajo. No sonaba como una amiga. Y cuanto más pensaba en ello, más difícil me resultaba ignorarlo.
Durante los días siguientes comencé a prestar más atención. No porque quisiera hacerlo, sino porque ya no podía evitarlo. Valeria seguía actuando de forma extraña. Algunas noches parecía feliz. Otras parecía preocupada. A veces se quedaba mirando el teléfono durante varios minutos. Como si estuviera esperando algo. O a alguien. Y cada vez que yo preguntaba qué ocurría, recibía la misma respuesta. No pasa nada. Pero si pasaba algo. Podía sentirlo. Una tarde decidimos almorzar juntos. Mientras esperábamos la comida, su teléfono vibró. Valeria miró la pantalla. Y por una fracción de segundo vi el mismo nombre. M. Su reacción fue inmediata. Tomó el teléfono. Bloqueó la pantalla. Y lo guardó en su bolso. Demasiado rápido. Demasiado nerviosa. Aquello no ayudó a tranquilizarme. Todo lo contrario. Esa noche apenas pude concentrarme en nada. Por primera vez en toda nuestra relación empecé a considerar seriamente la posibilidad de que existiera otra persona. Y cuanto más analizaba las últimas semanas, más sentido parecía tener. Las ausencias. Las llamadas. Los cambios de humor. Las excusas. Todo encajaba perfectamente. O al menos eso creía. Los siguientes días fueron todavía peores. Valeria empezó a salir con más frecuencia. Siempre tenía alguna explicación. Trabajo. Familia. Amigos. Pero cada vez resultaba más difícil creerlo. Y entonces ocurrió algo que terminó de destruir la poca tranquilidad que me quedaba. Una noche estábamos viendo una película en el sofá. Valeria recibió una llamada. Miró la pantalla. Y se puso de pie inmediatamente. Tengo que contestar esto. ¿Quién es? Pregunté sin pensar. Ella dudó. Solo un segundo. Pero lo hizo. Es algo del trabajo. Y salió al balcón. Recuerdo quedarme mirando la puerta cerrada. Escuchando su voz a través del cristal. No podía distinguir las palabras. Pero sí podía distinguir el tono. Parecía preocupada. Muy preocupada. Cuando regresó intentó actuar con normalidad. Pero algo había cambiado. Y los dos lo sabíamos. Esa fue la primera noche en la que discutimos por el tema. No fue una gran pelea. Ni siquiera levantamos la voz. Pero por primera vez le dije lo que estaba pensando. Siento que me estás ocultando algo. Valeria bajó la mirada. Y durante unos segundos pensé que iba a confesar. Pensé que finalmente iba a decirme la verdad. Pero no ocurrió. Estás imaginando cosas. Aquella respuesta me dolió más de lo que esperaba. Porque en el fondo ya no estaba seguro de creerle. Los días siguieron pasando. Y la distancia entre nosotros se hizo cada vez más grande. Hasta que una tarde ocurrió algo que cambió completamente la situación. Valeria olvidó su computadora portátil en mi apartamento. Normalmente jamás habría tocado sus cosas. Jamás. Pero aquella noche estaba desesperado por respuestas. Desesperado por entender qué estaba pasando. Me senté frente a la pantalla. Y mientras dudaba sobre qué hacer, apareció una notificación. Un correo electrónico. El remitente era alguien que ya conocía. M. Y el asunto del mensaje hizo que mi corazón dejara de latir por un instante. Ya encontré la información que estábamos buscando. Me quedé inmóvil. Porque aquello no sonaba como una aventura. No sonaba como una relación secreta. Sonaba a algo completamente diferente. Y por primera vez empecé a sospechar que quizás estaba equivocado. Quizás Valeria no me estaba engañando. Quizás estaba ocultando algo mucho peor. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Ya encontré la información que estábamos buscando. Leí el asunto del correo una vez. Luego otra. Y otra más. Intentando entender qué significaba. Porque aquello no encajaba con la historia que había construido en mi cabeza. Si Valeria tenía una aventura, ¿por qué alguien hablaría de información? ¿Por qué utilizar un correo electrónico para algo así? ¿Por qué todo parecía tan extraño? Por primera vez empecé a dudar de mis propias conclusiones. Quizás había algo que no estaba viendo. Algo mucho más grande. Abrí el correo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Y lo primero que vi fue una respuesta enviada por Valeria. Una respuesta de apenas 2 líneas. Gracias. Necesito confirmar todo antes de hablar con él. Sentí un escalofrío. ¿Hablar conmigo? ¿Confirmar qué? Seguí leyendo. Pero la conversación estaba incompleta. Muchos mensajes habían sido eliminados. Sin embargo,
Había suficiente información para comprender una cosa. Aquello no era una relación romántica. Era algún tipo de investigación. Una investigación que me involucraba. Y de repente sentí algo que no esperaba. Miedo. Porque una infidelidad era terrible. Pero al menos podía entenderla. Esto era diferente. Mucho más extraño. Mucho más inquietante. Continué revisando los correos. Y entonces encontré algo. Un documento adjunto. No tenía título. Solo una serie de números. Lo abrí. Y lo que vi me dejó completamente confundido. Era un informe. Páginas y páginas llenas de datos. Fechas. Direcciones. Nombres. Movimientos bancarios. Registros. Al principio no entendía nada. Pero mientras avanzaba comencé a reconocer algunos detalles. Detalles que me resultaban familiares. Demasiado familiares. Porque varios de esos registros estaban relacionados conmigo. Con mi familia. Con personas cercanas a mí. Mi respiración comenzó a acelerarse. ¿Por qué Valeria estaba investigando cosas relacionadas conmigo? ¿Qué estaba pasando? Sentí que cada respuesta generaba dos preguntas nuevas. Y entonces encontré un nombre. Un nombre que hizo que todo mi cuerpo se tensara. El nombre de mi padre. Me quedé inmóvil. Mi padre había fallecido hacía casi 10 años. No entendía qué tenía que ver con todo aquello. No entendía por qué aparecía en aquellos documentos. Y mucho menos porque Valeria estaba investigándolo. Seguí leyendo. Página tras página. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía. Porque empecé a comprender que aquello no era una investigación cualquiera. Estaban buscando algo. Algo relacionado con mi familia. Algo que había ocurrido muchos años atrás. Y entonces encontré una nota escrita por la propia Valeria. Una nota que parecía dirigida a sí misma. Todavía recuerdo cada palabra. Si esto es cierto, Javier tiene derecho a saberlo. Sentí un nudo en el estómago. Porque aquella frase cambió por completo mi manera de ver la situación. Por primera vez dejé de preguntarme si me estaba engañando. Y empecé a preguntarme algo mucho más aterrador. ¿Qué era exactamente lo que tenía derecho a saber? Seguí buscando. Desesperado. Necesitaba respuestas. Y fue entonces cuando encontré una fotografía escaneada. Era una fotografía antigua. Muy antigua. La imagen estaba algo dañada. Pero aún así pude reconocer a las personas que aparecían en ella. Mi padre. Mi madre. Y una tercera persona. Una mujer que jamás había visto en mi vida. Debajo de la fotografía había una fecha. Y una anotación escrita a mano. Una anotación que hizo que la sangre se me congelara. Porque decía: desaparición reportada 6 meses después. Me quedé inmóvil. Completamente inmóvil. Porque por primera vez comprendí que Valeria no estaba investigando una aventura. No estaba ocultando otro hombre. No estaba planeando dejarme. Estaba investigando un secreto de mi familia. Un secreto que alguien había intentado mantener enterrado durante años. Y cuanto más descubría, más comenzaba a temer la verdad. Durante varios minutos me quedé inmóvil frente a la pantalla. Sentía que mi mente intentaba procesar demasiada información al mismo tiempo. 1 hora antes estaba convencido de que mi novia tenía una aventura. Ahora estaba observando documentos relacionados con mi familia. Con mi padre. Y con una mujer desaparecida de la que jamás había escuchado hablar. Nada tenía sentido. Y cuanto más intentaba entenderlo, más confundido me sentía. Seguí revisando los archivos. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba investigando Valeria. Y sobre todo necesitaba saber por qué nunca me había contado nada. Entonces encontré otra carpeta. Esta vez tenía un nombre. Archivo original. Mi corazón volvió a acelerarse. Abrí la carpeta. Dentro había periódicos escaneados. Recortes antiguos. Fotografías. Informes policiales. Y en prácticamente todos aparecía el mismo nombre. Elena Morales. La mujer de la fotografía. Comencé a leer. Según los registros, Elena había desaparecido hacía más de 20 años. Su caso había aparecido en varios periódicos locales. Durante semanas fue noticia. Después desapareció de los medios. Y finalmente fue olvidado. Como ocurre con tantos otros casos. Pero algo llamó inmediatamente mi atención. Una dirección. Era una dirección que conocía perfectamente.
Porque pertenecía a una propiedad que había sido de mi padre. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Volví a leerlo. Luego una tercera vez. Esperando haber entendido mal. Pero no. Era la misma dirección. La misma propiedad que mi familia había vendido años atrás. La misma propiedad donde pasé parte de mi infancia. Mi respiración comenzó a volverse más rápida. Y por primera vez sentí verdadero miedo. No miedo por mi relación. No miedo por Valeria. Miedo por lo que estaba descubriendo. Seguí avanzando. Y entonces encontré un informe policial. La última persona que había visto a Elena con vida era un hombre. Un hombre cuyo nombre había sido eliminado parcialmente en la copia. Sin embargo, todavía podían leerse algunas letras. Las suficientes. Las suficientes para reconocer un apellido que conocía perfectamente. Mi apellido. Me quedé completamente inmóvil. No. Aquello no podía ser real. Tenía que existir una explicación. Tenía que existir un error. Pero mientras más leía, más difícil resultaba creerlo. Mi padre nunca había hablado de Elena. Jamás. Ni una sola vez. Ni yo. Ni mi madre. Ni ningún familiar. Nadie había mencionado nunca aquel nombre. Y sin embargo parecía estar conectado a uno de los secretos más oscuros de nuestra familia. Entonces encontré un audio. Un archivo de audio guardado por Valeria. Mis manos temblaban cuando presioné reproducir. La grabación comenzó con una voz masculina. Una voz anciana. Cansada. Era un hombre al que no reconocí. Y lo primero que dijo hizo que el corazón se me detuviera. Durante años tuve miedo de hablar. Sentí un nudo en el estómago. El hombre continuó. Todos sabíamos que algo había ocurrido aquella noche. Pero nadie quería enfrentarlo. Nadie quería señalar a la persona equivocada. La grabación tenía interferencias. Algunas partes eran difíciles de escuchar. Pero una frase llegó perfectamente clara. Una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. Elena desapareció después de reunirse con tu padre. Apagué el audio. Inmediatamente. Como si dejar de escucharlo pudiera hacer desaparecer la realidad. Mi mente se negaba a aceptar aquello. Porque si era cierto, si realmente era cierto, entonces la razón por la que Valeria llevaba meses investigando no tenía nada que ver conmigo. Ni con nuestra relación. Ni con una infidelidad. Valeria estaba intentando descubrir la verdad sobre algo que había permanecido oculto durante décadas. Y por primera vez desde que todo comenzó comprendí algo aterrador. Aquella investigación no solo podía destruir mi relación. Podía destruir todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Y todavía no había descubierto la peor parte. Durante varios minutos me quedé sentado frente a la computadora sin moverme. Mirando la pantalla. Mirando los documentos. Mirando aquella fotografía antigua una y otra vez. Sentía que el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. Porque una cosa era sospechar de una infidelidad. Y otra muy distinta era descubrir que la mujer que amabas estaba investigando un secreto enterrado durante décadas. Un secreto relacionado con tu propia familia. No sabía qué pensar. No sabía qué creer. Y sobre todo, no sabía por qué Valeria nunca me había contado nada. Si realmente estaba intentando ayudarme, ¿por qué ocultármelo? ¿Por qué actuar de forma tan extraña durante meses? ¿Por qué mentirme? Necesitaba respuestas. Y estaba dispuesto a encontrarlas. Seguí revisando los archivos. Durante casi una hora avancé entre documentos, fotografías y grabaciones. Hasta que finalmente encontré algo que cambió por completo la historia. Una carpeta llamada Motivo. Recuerdo perfectamente cómo se aceleró mi corazón. Porque hasta ese momento solo había descubierto piezas sueltas. Pero tenía la sensación de que aquella carpeta contenía la explicación de todo. La abrí. Y lo primero que encontré fue una carta. Una carta escrita por Valeria. No estaba dirigida a nadie. Parecía más bien una especie de diario personal. Una forma de ordenar sus pensamientos. Comencé a leer. Y cada línea hacía que mi respiración se volviera más pesada. Valeria escribió que al principio tampoco quería creerlo. Que cuando encontró las primeras pistas pensó que todo era un error. Que pasó meses intentando demostrar que estaba equivocada. Pero las pruebas seguían apareciendo. Una tras otra. Y finalmente llegó a una conclusión imposible de ignorar. Entonces leí una frase que me dejó completamente inmóvil. Creo que Elena era mi madre. Sentí que el corazón dejaba de latir.
Volví a leer la frase. Luego una tercera vez. Y una cuarta. Porque simplemente no podía creerlo. ¿Su madre? ¿La mujer desaparecida? ¿La misma mujer que aparecía relacionada con mi padre? Mi mente intentaba conectar las piezas. Pero eran demasiadas. Demasiado rápido. Continué leyendo. Y entonces comprendí algo que jamás habría imaginado. Valeria había sido adoptada cuando era apenas una niña. Siempre supo que era adoptada. Pero nunca conoció la identidad de su madre biológica. Durante años intentó encontrar respuestas. Durante años buscó información. Y fue precisamente esa búsqueda la que la condujo hasta Elena Morales. Al principio parecía una simple coincidencia. Pero cuanto más investigaba, más conexiones encontraba. Fechas, documentos, registros, testimonios. Todo apuntaba en la misma dirección. Elena Morales era probablemente su madre biológica. Y la desaparición de Elena estaba relacionada con mi padre. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar correctamente. Porque de repente comprendí por qué Valeria había estado tan distante. Porque había estado tan nerviosa. Porque ocultaba llamadas y reuniones. No estaba teniendo una aventura. Estaba investigando algo que podía destruir nuestras vidas. Y entonces llegué al párrafo final de la carta. Un párrafo que terminó de romperme por dentro. Valeria escribió. Si esto es verdad, no sé cómo decírselo. No sé cómo mirarlo a los ojos. No sé cómo continuar nuestra relación después de esto. Sentí un nudo en la garganta. Porque por primera vez comprendí lo que ella había estado cargando sola durante meses. Pero todavía quedaba una pregunta. La más importante de todas. Si había descubierto algo tan grave, ¿por qué nunca me lo contó? Y entonces encontré la respuesta. Guardado en la misma carpeta había un archivo de audio. El último archivo. La última grabación. La fecha era de apenas 3 días atrás. 3 días. Antes de que todo comenzara a derrumbarse. Presioné reproducir. Y escuché la voz de Valeria. Temblando. Llorando. Asustada. Si estás escuchando esto, significa que finalmente encontré la verdad. Mi corazón comenzó a acelerarse. Y si la verdad es la que creo que es, no sé si voy a tener el valor de decírtela personalmente. En ese momento comprendí que estaba a punto de descubrir algo mucho peor que cualquier infidelidad. Algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a mi familia. Y también la forma en que veía a la mujer que amaba. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Nunca olvidaré aquel momento. Porque durante semanas había estado convencido de que estaba siendo engañado. Durante semanas imaginé conversaciones secretas. Otro hombre. Otra relación. Otra vida. Pero ahora entendía que la realidad era completamente diferente. Y mucho más aterradora. Respiré profundamente. Y seguí escuchando la grabación. La voz de Valeria sonaba cansada. Como si llevara meses sin poder dormir. Como si estuviera cargando algo demasiado pesado para una sola persona. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo esto era una coincidencia. Hubo una pausa. Intenté creer que estaba equivocada. Intenté encontrar cualquier otra explicación. Pero ya no puedo seguir ignorando las pruebas. Mi corazón golpeaba con fuerza dentro de mi pecho. Javier, si todo esto es cierto, tu padre estuvo involucrado en la desaparición de mi madre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Incluso después de todo lo que había leído. Incluso después de todas las pruebas. Escuchar aquellas palabras en voz alta fue diferente. Mucho peor. Porque ahora era real. Terriblemente real. La grabación continuó. No sé si fue responsable directamente. No sé exactamente qué ocurrió. Pero sé que ocultó algo. Y también sé que otras personas ayudaron a mantener el secreto. Cerré los ojos. Intentando procesar cada palabra. Pero todavía faltaba lo peor. Valeria volvió a hablar. Y su voz se quebró. Lo que más miedo me da no es descubrir la verdad. Lo que más miedo me da es descubrir quién eres tú dentro de esta historia. Abrí los ojos inmediatamente. No entendía. ¿A qué se refería? Entonces escuché la frase que cambió absolutamente todo. Porque existe una posibilidad de que nuestras familias estén conectadas de una forma que haría imposible que siguiéramos juntos. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. No. No. Aquello no podía ser lo que estaba imaginando. Simplemente no podía. La grabación terminó pocos segundos después.
Y por primera vez desde que todo comenzó me sentí verdaderamente aterrorizado. Porque ahora ya no se trataba de mi padre. Ni de Elena. Ni siquiera de Valeria. Ahora se trataba de nosotros. Y de algo que podía destruir nuestra relación para siempre. Pasé toda la noche revisando documentos. Informes. Registros. Archivos antiguos. Buscando respuestas desesperadamente. Y finalmente encontré una carpeta que había pasado por alto. Una carpeta llamada Prueba Final. Recuerdo perfectamente cómo me temblaban las manos. Porque una parte de mí ya sabía que dentro estaba la respuesta que llevaba semanas evitando. La abrí. Y encontré un informe genético. Una prueba de ADN. La fecha era reciente. Muy reciente. Comencé a leer. Mis ojos recorrían cada línea. Cada resultado. Cada porcentaje. Hasta que llegué a la conclusión final. Y en ese momento sentí que el mundo entero se detenía. Porque según aquella prueba, el hombre que me había criado no era mi padre biológico. Me quedé inmóvil. Completamente inmóvil. Durante varios segundos ni siquiera fui capaz de respirar. Seguí leyendo. Y descubrí algo todavía peor. Mucho peor. El verdadero padre biológico de Valeria y el mío eran la misma persona. La misma. Sentí que todo daba vueltas. Porque de repente comprendí lo que Valeria había estado intentando decirme. Comprendí por qué había estado tan distante. Comprendí por qué parecía aterrorizada. Comprendí por qué no encontraba el valor para hablar conmigo. No me estaba engañando. No estaba ocultando una aventura. No estaba planeando abandonarme. Estaba intentando descubrir cómo decirme que existía una posibilidad real de que fuéramos hermanos biológicos. Y en ese instante entendí por qué había dicho que la verdad era mucho peor. Porque lo era. Muchísimo peor. Todo lo que creía saber sobre mi familia acababa de derrumbarse. Y todavía faltaba enfrentar a la única persona que conocía la historia completa. Valeria. No recuerdo cuánto tiempo permanecí sentado frente a aquella pantalla. Minutos. Horas. Tal vez más. La noción del tiempo había desaparecido por completo. Porque cuando una persona descubre algo capaz de destruir todo lo que creía saber sobre su vida, el mundo parece detenerse. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Durante años había amado a Valeria. Había imaginado un futuro junto a ella. Una casa. Una familia. Una vida completa. Y ahora existía la posibilidad de que compartiéramos la misma sangre. Una posibilidad que convertía todos aquellos sueños en algo imposible. Me levanté de la silla. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Pero cada vez que intentaba ordenar mis ideas, aparecía una nueva pregunta. ¿Era verdad? ¿La prueba podía estar equivocada? ¿Existía algún error? ¿O realmente habíamos vivido una mentira durante años? Y entonces mi teléfono sonó. Recuerdo mirar la pantalla. Y sentir que el corazón se detenía. Porque era Valeria. La primera llamada que recibía de ella en varios días. Durante unos segundos dudé. No sabía si contestar. No sabía si estaba preparado para escuchar su voz. Pero finalmente respondí. ¿Javier? Su voz sonaba diferente. Cansada. Rota. Como si hubiera llorado durante horas. Y probablemente era exactamente lo que había ocurrido. Ninguno de los dos habló durante unos segundos. Solo escuchábamos la respiración del otro. Hasta que finalmente rompí el silencio. Lo sé. Del otro lado se hizo un silencio absoluto. Un silencio que lo confirmó todo. Porque Valeria entendió inmediatamente a qué me refería. Encontré los archivos. Escuché cómo contenía el llanto. Javier, ¿es verdad? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Necesito que me digas la verdad. Hubo varios segundos de silencio. Y finalmente respondió. Sí. Aquella única palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Porque aunque una parte de mí ya lo sabía, otra seguía aferrándose a la esperanza de que todo fuera un error. Pero no lo era. Valeria comenzó a llorar. Y por primera vez desde que todo comenzó escuché el peso que llevaba cargando durante meses. Intenté demostrar que estaba equivocada. Intenté encontrar otra explicación. Intenté convencerme de que los resultados no eran reales. Pero cada nueva prueba apuntaba a lo mismo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas viviendo con aquel secreto. 3 semanas fingiendo normalidad.
3 semanas observándome sin saber cómo decirme algo así. Ahora entendía todo. Las llamadas. Los mensajes. Las reuniones. Los cambios de comportamiento. Todo. No existía ningún amante. No existía ninguna aventura. Solo una mujer intentando descubrir cómo destruir el mundo de la persona que amaba. Porque no había una forma amable de decir algo así. No existía una manera correcta. No existían palabras capaces de hacer menos dolorosa aquella verdad. Finalmente logré preguntarle algo. Una pregunta que llevaba días persiguiéndome. ¿Por qué no me lo dijiste? Escuché cómo respiraba profundamente. Y luego respondió. Porque te amo. Aquellas palabras me rompieron por dentro. Porque eran sinceras. Por primera vez en toda la historia no había mentiras. No había secretos. No había engaños. Solo dolor. Te amo tanto que quería estar completamente segura antes de destruir nuestras vidas. Y entonces comprendí algo. Valeria nunca estuvo huyendo de mí. Nunca me ocultó aquello por maldad. Nunca intentó hacerme daño. Había estado intentando protegerme. Aunque al final fuera imposible. Pasamos más de 1 hora hablando. Llorando. Recordando. Intentando encontrar alguna forma de que todo aquello no fuera real. Pero no la había. La verdad seguía ahí. Esperándonos. Inmóvil. Implacable. Y cuando la conversación terminó, ambos sabíamos lo que ocurriría después. Nuestra relación había terminado. No porque hubiera desaparecido el amor. No porque hubiéramos dejado de elegirnos. Sino porque existían verdades imposibles de ignorar. Verdades que cambian todo. Verdades que obligan a tomar decisiones que nadie quiere tomar. Y esta era una de ellas. Aquella fue la última vez que hablamos como pareja. Y aunque no lo sabía en ese momento, la despedida sería mucho más difícil que cualquier traición que hubiera imaginado. Los meses que siguieron fueron extraños. Dolorosos. Confusos. Y, en muchos sentidos, irreales. Porque cuando una relación termina por una infidelidad, por una pelea o por una traición, al menos existe alguien a quien culpar. Existe una razón clara. Existe un enemigo. Pero en nuestro caso no había nada de eso. No había un tercero. No había una mentira romántica. No había una decisión egoísta. Solo existía una verdad horrible que ninguno de los dos había elegido. Y eso lo hacía mucho más difícil. Durante las primeras semanas intenté mantenerme ocupado. Trabajé más horas. Salí menos. Evité hablar del tema. Pero era imposible escapar de algo así. Porque estaba en todas partes. En las fotografías. En los mensajes antiguos. En los planes que habíamos hecho juntos. En cada rincón de mi apartamento. Todo me recordaba a Valeria. Y lo peor era que no podía odiarla. Intenté hacerlo. Créeme que lo intenté. Porque odiar a alguien hace las cosas más fáciles. Te permite convertir el dolor en rabia. Te permite seguir adelante con una explicación simple. Pero no podía. Porque cuanto más entendía lo que había vivido durante aquellos meses, más comprendía el peso que había cargado ella sola. Imaginarla descubriendo aquellas pruebas. Investigando en secreto. Intentando encontrar una explicación diferente. Y luego comprendiendo la verdad. Comprendiendo que la persona que amaba podía ser parte de su propia familia. Era devastador. Meses después volví a saber de ella. No porque nos buscáramos. No porque quisiéramos volver. Simplemente porque había asuntos legales relacionados con la investigación. La desaparición de Elena Morales volvió a abrirse oficialmente. Y muchas cosas comenzaron a salir a la luz. Personas que habían guardado silencio durante décadas empezaron a hablar. Documentos que permanecieron ocultos aparecieron. Testimonios olvidados regresaron. Y poco a poco se reconstruyó una historia que llevaba años enterrada. Una historia llena de mentiras. Secretos. Y decisiones que habían destruido varias vidas. Al final se confirmó algo que ninguno de los dos quería escuchar. Las pruebas eran correctas. No había errores. No había confusiones. Valeria y yo compartíamos el mismo padre biológico. Recuerdo leer el informe final. Y sentir una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque la incertidumbre había terminado. Y tristeza porque también terminaba cualquier posibilidad de futuro juntos. A veces la verdad duele. Pero la incertidumbre puede ser incluso peor. Pasó más de 1 año antes de que volviera a sentirme realmente bien.
Más de un año antes de que pudiera recordar a Valeria sin sentir que algo se rompía dentro de mí. Y aún así, nunca la olvidé. Creo que nunca podré hacerlo. Porque hay personas que dejan una marca demasiado profunda. Incluso cuando no pueden quedarse. Hoy han pasado varios años desde entonces. Mi vida siguió adelante. Conocí nuevas personas. Viví nuevas experiencias. Aprendí a reconstruirme. Pero todavía hay noches en las que recuerdo aquella notificación. Aquel mensaje de una sola letra. M. Y no puedo evitar sonreír con cierta ironía. Porque en ese momento estaba convencido de que mi novia me engañaba. Estaba seguro de ello. Creía que estaba viviendo la peor traición posible. Y estaba completamente equivocado. La realidad era mucho más compleja. Mucho más dolorosa. Y mucho más difícil de aceptar. Pensé que mi novia me engañaba. Pero la verdad fue mucho peor. Porque no perdí a la mujer que amaba por culpa de otro hombre. La perdí por culpa de un secreto enterrado durante décadas. Un secreto que ninguno de los dos creó. Pero que terminó cambiando nuestras vidas para siempre. ¿Y si algo aprendí de toda esta historia? Es que a veces las respuestas que buscamos desesperadamente no traen alivio. Traen verdades. Verdades capaces de destruir todo lo que creíamos saber. Pero también capaces de mostrarnos quiénes somos realmente cuando todo se derrumba. Y aunque aquella verdad me rompió el corazón, también me enseñó algo que jamás olvidaré. Hay dolores de los que uno nunca se recupera por completo. Pero incluso esos dolores pueden enseñarte a seguir adelante. Y eso fue exactamente lo que hice.